Bendiciones, hermanos. Qué bueno es que podamos reunirnos otra semana más a adorar al Señor en familia, como una familia de fe que somos. En esta ocasión, cada uno desde nuestras casas, pero unidos en un mismo espíritu. Qué bueno es contar con la tecnología y con hermanos que coordinan todo este proceso para que podamos participar semana tras semana de esta celebración que hacemos al Señor. En esta ocasión quiero comenzar leyendo un pasaje que está en Salmo 145. Quiero leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En esta ocasión, el salmista nos invita a meditar en las obras del Señor, en la grandeza del Señor expresada en todo lo que Él ha hecho. Pero especialmente quiero que veamos esta última porción donde nos llama a meditar sobre su clemencia, sobre su misericordia. Y en esta tarde ya quisiera que pensáramos en eso, que meditáramos en cuán misericordioso ha sido Dios. Él es digno de suprema alabanza, y la mayor expresión de su grandeza, de su obra, es que nos miró a nosotros siendo pecadores, siendo sus enemigos, y nos miró con ojos de misericordia y de bondad para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero ahí invitarte donde estés a que te unas a nosotros en una genuina y sincera adoración, que hoy cantemos juntos, ahí donde estás, en tu sala o en tu aposento, pero que cantemos sinceramente a ese Dios que está escuchando nuestras alabanzas y que es digno de suprema alabanza. Él es merecedor de nuestros cantos y de nuestra exaltación. Oremos. Padre, tú has sido maravillosamente bueno con nosotros. Tú has sido clemente y misericordioso. Gracias, Señor, por tanta bondad. Hoy agradecemos, Señor, tu obra en la cruz. Agradecemos, Señor, como tú persistes santificándonos, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. No porque nosotros seamos buenos, no porque seamos justos mediante nuestras propias obras, sino sencillamente porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres clemente y bondadoso, Señor. Porque tus obras son grandes, Señor. Y una expresión de estas obras somos nosotros, Señor. Aquellos que hemos sido redimidos por tu pura gracia, Dios. Ayúdanos a entender esto esta tarde, Señor, en especial. Ayúdanos, Señor, a celebrar esta verdad maravillosa. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu bondad en nuestras vidas, Señor, y sencillamente maravillarnos esta tarde con ella. Y celebremos tus obras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. 1, 2, 3. Glorio en Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mi
a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Aleluya. Aleluya. Gloria sea a Cristo. Aleluya. Por la eternidad. Aleluya. Gloria sea Cristo, aleluya, por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Aleluya. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz,
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz con su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, Señor, esa es nuestra esperanza. Que a través, Señor, de tu sacrificio en la cruz, a través de ese glorioso intercambio que hiciste en la cruz, Señor, tenemos asegurada un día una corona delante de tu presencia, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a esperar. Ayúdanos a confiar en esta poderosa verdad de que tú, nuestro Redentor, has cubierto todo el peso de nuestro pecado para asegurarnos redención, Señor. Oh, cuán maravilloso intercambio tú hiciste, Señor, a favor de nosotros. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo en sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio
misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. El texto en el cual nuestros pastores van a estar predicando hoy es Filipenses capítulo 3. Y voy a estar leyendo desde el verso 4 hasta el verso 11. Y dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Padre, presentamos, Señor, delante de ti este texto que vamos a estar compartiendo, que nuestro pastor va a estar
predicando, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que traigas claridad a nuestras vidas, Señor. Y que tú uses a nuestro pastor, Señor, con denuedo. Y que la palabra que sea predicada transforme nuestras vidas, Señor, haciéndonos semejantes a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido adorarle un domingo más. Dios es bueno, mis hermanos, y soberano sobre todo. Les mandamos un cordial saludo. Este es su servidor y mi familia. Por la pura gracia de Dios, nosotros estamos bien. Por la misericordia de Dios, nosotros estamos bien. Nosotros estamos extrañándoles, mis amados hermanos. Les llevamos en nuestras oraciones y nuestros pensamientos todas las semanas. Sus nombres están en nuestro corazón y en nuestras listas de oración también. Cuenten con nuestro apoyo en nuestras oraciones y todo nuestro cariño, mis amados hermanos. Todos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, hacemos cuentas. A algunos nos gusta, a otros no nos gusta, pero todos hacemos cuentas. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? Si tú tienes inversiones, tú haces cuentas de cuánto ganaste y cuánto perdiste en tus inversiones. En los negocios, los dueños de negocio contratan contadores o administradores y ellos deben sentarse para sacar cuentas. ¿Cuáles son las ganancias de la empresa o cuáles son las pérdidas de la empresa? En el pasaje que nosotros tenemos frente a nosotros hoy, el apóstol Pablo hace exactamente eso. Él saca cuentas, pero no de sus finanzas, sino de su vida misma. Antes, él consideraba algunas cosas como ganancia, pero ahora las considera como pérdida. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Cristo Jesús. Pablo se dio cuenta de que Cristo es mejor. Cristo es mejor que su vida pasada, Cristo es mejor que sus logros, Cristo es mejor que aquello que antes le llenaba de orgullo. Cristo es mejor que su herencia familiar, que su justicia personal, que sus amigos que tenía antes de conocer a Jesús, que su posición social que tenía antes de conocer a Jesús. Cristo es mejor que todo lo que Pablo tenía. Y si Cristo es mejor, vale la pena perderlo todo por Cristo. Este sermón se titula Perder todo por Cristo es ganar. Lo repito, perder todo por Cristo es ganar. Cuando Pablo escribe a los filipenses, Pablo tenía varios propósitos en mente. Uno de estos propósitos era advertir de los falsos maestros, que es lo que vemos en el capítulo 3 de Filipenses. Los falsos maestros habían entrado a la iglesia y estaban causando mucho daño con sus enseñanzas. Ahí, en Filipenses capítulo 3, versículo 2, que escuchamos al pastor Mario predicar acerca de estos versículos el domingo pasado. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo llama a estos hombres, falsos maestros, judaizantes, falsos creyentes. Él los llama perros, malos obreros. Él los llama también, como dice el versículo 2, mutiladores del cuerpo. Y el pastor Mario nos explicaba el domingo pasado que perros no significa Rocky, el perrito casero nuestro. No, estos son animales salvajes que comen desperdicios y que si te enfrentas con una manada de ellos, te hacen mucho daño.
Estos hombres, dice Pablo, están entrando a la iglesia y están haciendo mucho daño en la iglesia con sus enseñanzas. Pablo está diciendo a los hermanos, no presten atención ni den lugar a ese mensaje engañador. Tú no necesitas ritos del judaísmo para ser aceptado por Dios. Tú no necesitas ritos del judaísmo para ser aceptado por Dios. A quien tú necesitas es a Cristo, una limpieza del corazón que viene por medio de la regeneración. Y eso se da cuando el pecador es confrontado con su pecado, se arrepiente de su pecado y cree en Jesús. Eso es una obra sobrenatural de Dios. La salvación, dice Pablo, no es por obras, por guardar cierta ley. La salvación no es por ritos, por ser circuncidado, por ejemplo, los judíos, como ellos pensaban. La salvación no es por actividades religiosas, como habla Pablo en Colosenses, participar de alguna fiesta o de otra. La salvación no viene por las obras. La salvación es por la fe en Jesús, la confianza en Jesús. Dios no da la salvación a quien se la merece por sus obras. Si fuera una cuestión de merecimiento, todos iríamos al infierno, todos iríamos a la condenación eterna. Dios da la salvación a quien sabe que no tiene que ofrecer delante de su Creador. Pero como no tiene nada que ofrecer, tiene las manos vacías, recibe de Dios el regalo de la salvación. Dios salva a quien no confía en sus obras, sino en las obras de otro, las obras de Cristo. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las obras de Cristo, por lo que Él ganó, por sus méritos. Entonces, en su advertencia contra los perros, contra los malos obreros, contra los mutiladores del cuerpo, en su advertencia contra estos hombres que están haciendo daño a la iglesia, Pablo quiere ampliar esa verdad. No solo les da la advertencia, sino que Pablo quiere ampliar lo que está diciéndoles a los filipenses. ¿Y cómo amplía esta verdad? Bueno, Pablo comparte su testimonio. Pablo quiere reafirmar que los falsos maestros están enseñando mentiras. Y para hacerlo, para reafirmar esa verdad, ¿qué hace Pablo? Pablo presenta su testimonio. Él está reforzando lo que les viene enseñando. No crean ni presten atención a quienes enseñan que la salvación es por obras. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice en su testimonio? Bueno, él considera su testimonio en términos de contabilidad, en términos de pérdida y ganancia. Es como un buen contador. Pablo tiene dos columnas. En una columna, él escribe sus pérdidas. Y en la otra columna, Pablo escribe sus ganancias. Así es como Pablo comparte su testimonio con los hermanos de Filipos. Este sermón requiere que tú saques tu espíritu matemático, porque vamos a hacer cuentas, pero no de nuestras finanzas, sino que vamos a hacer cuentas de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Así que veamos en primer lugar la columna de las pérdidas. Recuerda, Pablo tiene dos columnas, la columna de las pérdidas y de las ganancias. Es como un contador que quiere ver si cuadran bien los números al final del trimestre. Exactamente así está actuando Pablo. Entonces, veamos en primer lugar la columna de las pérdidas. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo está comparándose con los falsos maestros de Filipos. Si ellos confían en su circuncisión y en sus ritos y
en sus fiestas y prácticas y actividades religiosas, si pudiéramos hacer, dice Pablo, una comparación, yo tengo de qué confiar en la carne. Yo tengo más de qué confiar en la carne que cualquier otra persona que está enseñando estas mentiras en la iglesia de Filipos. Si ellos tienen de qué confiar por ser circuncidados, Pablo dice, eso no es nada. Ellos están enseñando a la iglesia de Filipos, si ustedes quieren agradar a Dios y ser aceptados por Dios, ustedes deben circuncidarse. Y Pablo dice, oh, de verdad, eso no es nada. Si fuera por la circuncisión o por cumplir leyes y ritos judíos, yo tengo mucho más que ofrecer que lo que ellos están ofreciendo. Yo tengo mucho más de que confiar en la carne, dice Pablo. En otras palabras, Pablo les dice, ustedes no me llegan ni a los tobillos en cuanto a la confianza en la carne. Por lo que Pablo había hecho antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de encontrarse con Cristo. Básicamente, ellos no eran competencia para Pablo en este tema de cumplir la ley. Si la salvación, es como si dijera Pablo, si la salvación de nuestros pecados y la reconciliación depende de confiar en las obras, no hay nadie que me supere. Nadie. Es como si Pablo estuviera llamando a un reto, a un duelo a los judaizantes, a estos falsos maestros. Es como si Pablo les estuviera diciendo, bueno, vengan a ver quién tiene más cumplimiento de la ley, más buenas obras, más rituales cumplidos. Vengan, les reto a un duelo, a ver quién sale ganando aquí. Si es un asunto de confiar en la carne, yo salgo ganando, yo tengo más cosas de que confiar en la carne. Entonces, a continuación, Pablo menciona 7 realidades que antes de Cristo miraba con orgullo y jactancia. Antes de encontrarse con Jesús, Pablo miraba estas cosas como cosas de las cuales jactarse, como ganancia. Y esta lista de 7 diferentes realidades de Pablo, habla de 2 diferentes esferas de realidades. La primera, Pablo se refiere a lo que recibió por herencia. Y lo segundo, lo que él logró por sí mismo. Entonces, veamos, ¿qué recibió Pablo por herencia? Pablo fue, dice el versículo 5, circuncidado al 8º día. Todo niño judío, por ley del Antiguo Testamento, tenía que ser circuncidado. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. En Génesis, capítulo 12, en adelante, nosotros podemos leer acerca de la vida de Abraham. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe, con quien se comenzó la nación de Israel. En Génesis 15, como lo escuchamos el domingo pasado del pastor Mario, en Génesis 15, Abraham cree a Dios y dice las Escrituras que le fue contado por justicia. En otras palabras, Abraham creyó a Dios, tuvo fe, depositó su fe, su confianza en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le justificó. Porque la justificación, que se nos declare justos delante de Dios, siempre ha sido por la fe. Y Abraham, lo conocemos, en la Biblia se le menciona, se le llama como el padre de la fe. Y en Génesis, más adelante, Génesis 17, Dios mandó a Abraham circuncidarse él, todos los varones de su casa, y de ahí en adelante a cada niño que naciera al 8º día. Eso lo leemos en Génesis 17. Ese mandamiento se repitió en Levítico capítulo 12 también, versículo 3. La circuncisión nunca ha salvado a nadie y nunca salvará a ninguna persona. Es un acto físico, un acto externo. Un acto externo, como el bautismo, no te puede limpiar de los pecados de tu corazón.
Tiene que haber una obra interna de Dios en tu corazón para que haya una limpieza genuina. Los actos externos solamente demuestran algo que ya sucedió previamente. La circuncisión, que era para los judíos una señal del pacto que Dios ya había hecho con ellos. La circuncisión solamente era una señal del pacto de Dios y representaba la necesidad de que se arrancara el pecado. Así como el prepucio en el miembro masculino es arrancado en la circuncisión, así la circuncisión era señal de que se debe arrancar el pecado. Era representación, de que se debe arrancar el pecado del corazón humano. Pero para muchos, ese rito de la circuncisión llegó a ser sinónimo con salvación, con reconciliarse con Dios. La circuncisión entonces para los judíos era una señal de que eran salvos, que eran aceptados por Dios. Llegaron ellos a gloriarse en la circuncisión, a creerse mejor que otros que no eran circuncidados. Y para Pablo lo era de esa manera hasta que se encontró con Cristo. Pablo consideró su circuncisión, de lo que antes se jactaba, como una pérdida cuando conoció a Jesús. Y amados hermanos, aquí tenemos una aplicación muy importante para nosotros. Ningún rito ha salvado a nadie jamás. Ningún rito salvará a persona alguna jamás. La circuncisión no lo hizo, el bautismo no lo hace, la Santa Cena no lo hace, el participar hasta ritualmente de la asistencia a la iglesia no lo hace. Nada, ningún tipo de rito, ni la misa católica romana, ni la asistencia a la iglesia, ni el ofrendar a la iglesia, ni ningún rito, algo que hacemos quizás constantemente, nos ha salvado ni nos podrá salvar. Tú te pudiste haber bautizado 10 veces, pero si tu corazón no fue transformado por la gracia salvadora de Dios, si tú no te has arrepentido de tu pecado y tú no has confiado en Jesús como tu Salvador, por más agua en la que te hayas metido, tú no conoces a Dios. Ningún rito jamás ha salvado a nadie. El bautismo de niños no salva a los niños. El bautismo de adultos no salva a los adultos tampoco. La circuncisión no había salvado a nadie, ni nunca ha salvado a nadie, ni nunca lo hará. Y Pablo estaba orgulloso de su circuncisión, de ser circuncidado al 8º día, pero no solo eso, sino que Pablo estaba orgulloso también porque era del linaje de Israel. Ahí dice el versículo 5, dice, por supuesto, yo tengo más de qué gloriarme en la carne. He sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. A diferencia de otras culturas, de otras naciones, para los judíos siempre ha sido muy importante su descendencia, su genealogía, ser descendientes genuinos de Abraham, genuinos de Isaac, descendientes genuinos de Jacob. Ellos han apreciado muchísimo hasta el día de hoy su línea genealógica. Y para Pablo eso era clave. Él había nacido en el pueblo correcto, podemos decir. De todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las familias que hay en el mundo, Pablo decía, la nación de Israel es la nación correcta dentro de la cual nacer. Porque la nación de Israel había sido escogida por Dios para ser el pueblo de pacto. Ellos habían recibido la ley de Dios en los 10 mandamientos y en el Antiguo Testamento. Habían recibido los profetas también de parte de Dios. La revelación de parte de Dios para el mundo venía a través de los judíos. Un gran privilegio ser del pueblo de Israel. Y Pablo dice, yo soy del linaje de Israel. Algunos judíos incluso daban gracias a Dios de que no eran gentiles, de que no eran perros ni gentiles. Imagínense eso. Qué orgullosos estaban de ser israelitas. Pablo había nacido en una ciudad fuera de las fronteras de Israel, en la ciudad de Tarso. Por eso, cuando leemos el libro de Hechos, nosotros leemos que era
Saulo de Tarso, así era llamado el apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús. Pero aun aunque había nacido fuera de las fronteras de Israel, él era un israelita genuino, del linaje de Israel. Pero hermanos, nunca nadie en la historia de la humanidad ha sido reconciliado con Dios por haber nacido en la nación correcta o en la familia correcta. Tú puedes heredar de tus antepasados una casa, un auto, un negocio o una deuda quizás, pero nunca podrás heredar la salvación, jamás. La salvación no se pasa por la sangre, no se pasa con el esperma y el óvulo. No, la salvación no va ahí. La salvación es una relación individual con Dios que se inicia al momento del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y aquí hay una aplicación importantísima, especialmente para aquellos que nos ha tocado el privilegio de nacer en familias donde hay padres creyentes, donde hay padres que son seguidores de Jesús. Chicos de la iglesia, jóvenes de la iglesia, que tienen a sus padres que sirven a Cristo Jesús, que siguen a Cristo Jesús. No hay paquetes familiares de reconciliación con Dios. No existe. No existe. Cuando tú vas a un restaurante y en el menú ves un paquete familiar, lo compras y todos en la familia comen con lo que papá compró. Y quizás tú llegas a la iglesia y dices, bueno, mi papá ya compró esto, mi mamá también ya compró esto, entonces me toca a mí comer también. No, tú tienes que comprar tu propio paquete. No existen paquetes familiares de salvación. Tienes que abrazar a Cristo tú mismo. Tienes que venir a Cristo tú mismo. Tienes que creer en Cristo tú mismo. Tienes que arrepentirte tú de tu pecado, de tu maldad, de tu rebeldía contra Dios. Pueden ser tus padres el hombre y la mujer más santos del mundo, pero si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado y venido a Jesús tú mismo, serás condenado por la eternidad. Tú tienes que reconocer tu pecado, tú tienes que arrepentirte de tu maldad, tú tienes que confiar en Jesús como Salvador. Por ser hija o nieta o esposa de un cristiano, no te hace cristiano. De ninguna manera. Y aquí les comparto un poquito de mi testimonio personal. Yo estaba engañado hasta que Dios abrió mis ojos. Yo crecí en una familia y le doy gracias a Dios por eso, lo veo como un privilegio. Crecí en una familia cristiana, crecí en una familia donde mi papá, un seguidor fiel de Jesús, y mi mamá, una seguidora fiel de Jesús. Pero si yo hubiera muerto antes de que Dios obrara en mi corazón y me salvara, yo iba al infierno. Aunque mi papá fuera mi papá y mi mamá, ambos seguidores de Jesús. Siempre que yo tengo oportunidad de hablar con hijos de pastor o hijos de líderes de iglesias, siempre les digo, asegúrate, te ruego, te suplico, asegúrate de que tú conozcas a Jesús de manera personal, íntima. No dependas de tu herencia, porque la herencia no te salva. La salvación no se transmite de generación en generación por línea sanguínea o línea genealógica. No, necesitas tú apropiarte personalmente de Jesús. Personalmente de Jesús. Y padres, nunca te engañes, jamás te engañes pensando, o abuelitos, nunca se engañen pensando de que porque sus hijos nacieron en un hogar donde se profesa Cristo, ellos automáticamente vienen a formar parte de la familia de Dios. O sus nietos aún. No, no te engañes. Predícale el evangelio a tu hijo. Predícale el evangelio a tu nieta. Predícaselos. No te canses de predicárselos. Y llámalos a ellos de manera personal al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Pablo dice, circuncidado al 8º día. ¿Y qué más?
del linaje de Israel. Pero no solo eso, de la tribu de Benjamín. Y ser de la tribu de Benjamín era especialmente importante para los judíos. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón, solamente 2 tribus fueron fieles a la dinastía del rey David, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que fueron el reino del sur. El reino del norte fueron las otras 10 tribus que decidieron dividirse de la dinastía del rey David. Entonces decir la tribu de Benjamín era algo muy importante. Yo soy de la tribu de Benjamín, de una de las 2 tribus que permaneció fieles a la dinastía del gobierno del rey David. Pablo dice también en cuarto lugar, yo soy hebreo de hebreos. En otras palabras, hablando en términos de caballos y establos, ¿no es cierto? Soy un pura sangre, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo no tengo mezcla de ningún tipo en mi línea genealógica. Pablo podía legalmente comprobar que él estaba unido en sangre con Abraham, Isaac y Jacob. Imagínense eso. Pablo vivió 2000 años antes de Abraham y él podía trazar su línea genealógica directo a Abraham. Él dice, yo soy un hebreo de hebreos. Él podía comprobar con documentos legales quiénes habían sido sus ancestros. Yo no me sé ni el nombre de mi abuelo por parte de mi mamá. Ni me preguntes por los nombres de mis bisabuelos, de ninguno de los 2 lados, ni de papá ni de mamá. Pero Pablo tenía su árbol genealógico trazado hasta 2000 años atrás. Y él estaba orgulloso de esto hasta que conoció a Cristo. Eso fue lo que Pablo heredó. Ahora, escucha, ahora viene lo que Pablo logró, porque heredar una cosa es algo. Si tu papá te deja $1 millón, pues bueno, lo heredaste. Qué bueno, te fue bien. Pero si de ese $1 millón tú haces $100 millones, bueno, eso ya cuenta por tu parte. Y no todos los que reciben $1 millón hacen 100 millones de dólares. Pablo recibió una buena herencia, pero también trabajó arduamente para hacer lo mejor que podía a los ojos del judaísmo. Mira lo que dice en quinto lugar. En cuanto a la ley, ahí al final del versículo, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Hoy en día nosotros acostumbramos a usar la palabra fariseo como sinónimo de hipócrita, ¿no es cierto? ¿Has visto estos posts en Facebook de personas, que no se los recomiendo, que se van a Facebook para desahogarse y dicen, aquí en esta ciudad hay un montón de hipócritas, o aquí en esta ciudad hay un montón de fariseos, o aquí en esta iglesia está llena de fariseos? Esas palabras se usan a veces sinónimamente, intercambiablemente, pero en la época de Pablo no era así. Cuando se mencionaba el nombre fariseos, estabas hablando de un grupo exclusivo de personas que era sumamente respetada en Israel. En tiempos de Pablo, un historiador llamado Josefo nos dice que habían unos 6,000 fariseos. En otras palabras, no eran muchos fariseos, eran relativamente pocos, pero eran hombres muy influyentes y ellos eran tenidos en alta estima y respetados. Incluso Jesús en el Sermón del Monte dice, si ustedes quieren tener relación verdadera y genuina con Dios, su justicia tiene que superar la de los fariseos, dijo Jesús. ¿Cuál era el punto de Jesús ahí? O sea que los fariseos son vistos como hombres justos y morales. Y Jesús dice, pero eso no es suficiente, tiene que haber más de ahí. Básicamente, lo que Jesús estaba haciendo era llamándolos a la perfección. Y en los últimos versículos del Sermón del Monte, Jesús dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto.
Así que los fariseos eran muy respetados y estimados en Israel. La palabra fariseo posiblemente viene de la palabra celoso, porque ellos querían guardar la ley. Ellos querían cumplir la ley y protegerla. Eran celosos por guardar la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, 633 mandamientos, resumidos en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Los fariseos eran vistos como el ejemplo máximo de piedad y justicia. Ellos no eran vistos como hipócritas, sino como ejemplares. La gente de Israel común decía, ahí va un fariseo, yo quiero ser como él algún día. Por lo justo que eran, por lo recto que trataban de ser cumpliendo la ley. Y Pablo era un fariseo. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, Pablo tenía una posición social muy reconocida y aplaudida. Y Pablo contaba con su fariseísmo como una razón para jactarse, para gloriarse, como una razón para llenarse de orgullo. Pero después de que se encontró con Cristo, consideró como pérdida esta posición religiosa. Y hermanos, aquí tenemos otra aplicación. Pablo dice, yo era fariseo. Y los títulos religiosos como pastor, sacerdote, papa, obispo, cardenal, misionero, evangelista, maestro, teólogo, nunca han salvado a nadie, ni salvarán jamás a nadie tampoco. Piensa en músico, director de alabanza. Tú no puedes ser salvo por ser músico de la iglesia. Tú solamente puedes ser salvo por estar en Cristo. Parte de mi testimonio también, mis amados hermanos. Yo, antes de que Cristo me salvara a mí, en el verano del 2005, yo era músico de la iglesia. Tocaba los instrumentos en la iglesia, la guitarra, el bajo. Pero no conocía a Dios. Ninguna posición en la religión, título religioso, va a salvar a nadie jamás. Es triste decirlo, pero hay muchos pastores que han ido al infierno después de predicar la Biblia por décadas. Es triste decirlo, pero hay muchos misioneros, evangelistas, teólogos que han deshonrado el nombre de Cristo después de dar apariencia de piedad. Porque no es un título religioso que salva. No es una posición dentro de una religión que salva. Solo Cristo salva. Pablo dice, yo era fariseo. Eso está en mi columna de pérdidas. En sexto lugar, versículo 6, Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Tanta era su pasión, tanto era su celo por la religión judía, que odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos y quería erradicar la iglesia. ¿Qué nos dice esto de Pablo? Que Pablo era un hombre muy sincero. En otras palabras, creía muy sinceramente lo que creía. Es como las personas que honestamente creen en Mahoma o en el budismo o en las doctrinas de los mormones o de los testigos de Jehová. Honestamente, y tú puedes verlo si son gente que honestamente cree eso, sinceramente cree eso. Católicos romanos que van y participan de sus sacramentos y van y participan de su confesión y de su misa y van y bautizan a sus hijos muy sinceramente, con toda sinceridad. Pero que tú hagas algo muy sinceramente no significa que sea verdad o correcto, o que eso que haces sinceramente te lleve a la salvación. Tú puedes ser muy sincero y estar muy equivocado. Por supuesto que sí, como Pablo, muy sinceramente creyendo en el judaísmo, muy sinceramente persiguiendo la iglesia, pero al hacer eso, sinceramente, estaba yendo en contra de Dios. Así que podemos aplicar esto de
la siguiente manera. Nunca nadie ha sido salvo por ser sincero y tener buenas intenciones morales o religiosas. Tú ves a tu tía que está en su fe que le está llevando a la condenación y tú dices, pero esta mujer está muy sincera. Ella de verdad cree que eso le da paz y reconciliación con su Creador. Tú ves a tu padre quizás, o a tu hermano mismo, o a un primo, muy sinceramente viviendo en su ateísmo o en su agnosticismo. La sinceridad no sirve para salvar a nadie, para poner en paz a alguien con Dios, para reconciliar a alguien con Dios. Se necesita un Salvador y la sinceridad no es un Salvador. Séptimo y último lugar, miremos que Pablo dice, ahí mismo en el versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, Pablo era un hombre que externamente nadie lo podía acusar de haber quebrado la ley. Nadie. Irreprensible. Si tú lo evaluabas externamente, no internamente, porque internamente solo Dios conoce. Internamente, Pablo era tan corrupto como el peor de los criminales. Su corazón lleno de pecado. Pero externamente él daba la apariencia de que cumplía la ley de Dios a la perfección. Pablo no está diciendo aquí que no tenía ningún pecado y nunca había cometido maldad alguna. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú lo evaluabas externamente no tenías nada que condenarle, nada de qué acusarle. Su récord externo estaba limpio. Estas siete realidades que Pablo menciona, estas 7 características de su vida antes de Cristo que Pablo menciona, eran motivos de gran orgullo y jactancia para él. Estos eran los tesoros de Pablo. Si tú le preguntabas qué es lo que más valoras antes de encontrarse con Cristo, obviamente. Si tú le preguntabas qué es lo que más valoras, Pablo, él te iba a decir estas 7 cosas. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible, etc. Estas cosas eran en las cuales Pablo encontraba su identidad, su valor, su seguridad, su estima. Él valía porque era circuncidado al 8º día. Él valía porque era de la tribu de Benjamín. Él tenía valor, él encontraba seguridad, su identidad, porque era hebreo de hebreos, porque era un fariseo. Estas cosas que había recibido por herencia y estas cosas que él había logrado eran la ganancia en su vida, eran su salvación, su gozo, su paz, su reconciliación con Dios. Ahora, miren cómo empieza el versículo 7. Pero. Entonces, Pablo ya nos habló de la primera columna, la columna de pérdidas. Y ahorita lo vamos a ver con más claridad por qué le llamamos la columna de pérdidas. Ahora pasemos en segundo lugar a ver la columna de las ganancias. Versículo 7. Pero, esta palabra lo cambia todo, una de las palabras más hermosas de la Biblia. Pero, las cosas cambian cuando hay un pero, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como pérdida por amor de Cristo. Hubo un cambio en Pablo. Lo que antes era ganancia, ahora es pérdida. Todo aquello que antes era la base y el fundamento de su vida vino a ser un desecho. ¿Por qué? Porque Pablo abrazó a Cristo. Y tú no puedes abrazar a Cristo y mantener abrazadas las cosas que antes te daban seguridad, paz, identidad y te hacían sentir reconciliado con Dios o en paz con Dios. Y aquí está la primera de las 3 palabras de contabilidad que Pablo usa.
Él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado. Esa es una palabra de contabilidad. Pablo nos dice que se detuvo a hacer una consideración, una evaluación de su vida. Se puso a hacer cuentas. Él se puso a considerar de verdad si realmente estaba en paz con Dios por ser estas 7 cosas, por haber hecho estas cosas. Se puso a hacer números, se sentó a hacer números de su vida espiritual, a considerar lo que realmente era la base de su confianza. ¿Cuál fue su conclusión? Eso no sirve para nada. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, israelita, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible. Eso no sirve para nada. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué fue aquello que hizo que Pablo cambiara de opinión? Que se encontró con Cristo. Pablo dice, versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Cristo Jesús le cambió la vida. Cristo Jesús le dio una nueva identidad. Cristo Jesús le dio una nueva visión para que Pablo se diera cuenta. Y estas cosas en las que yo estoy confiando no sirven para nada. Es pérdida. Cristo transformó al apóstol Pablo. Y esto es muy importante. Pablo no fue de un rito a otro rito, de una costumbre a otra costumbre, de confiar en unas obras a confiar en otras obras. No, Pablo pasó de confiar en un rito, de confiar en una actividad, confiar en su herencia, confiar en obras de justicias personales, a confiar en la persona de Jesús. Esto es un gran cambio y hace toda la diferencia. Nosotros no llamamos a la gente a hacerse de una religión o de cierto estilo de conducta o de cierta vida moral. No, nosotros llamamos a la gente a confiar en una persona que se llama Cristo Jesús. Muchos creen equivocadamente que ser cristiano se trata de hacer cosas para Dios, de vivir una vida moral, de no decir malas palabras, no fumar, no andar en fiestas muy locas, no cometer pecados tan graves. Muchas personas creen eso acerca del cristianismo. Muchos creen que si vives así, si eres moral, está bien. Pero todo eso es un error, pero no solo es un errorcito, no. Esto es un error que te lleva a la condenación eterna. Si tú estás confiando en tu moralidad, en ser buena persona para estar bien con Dios, tú estás camino al infierno. Dios no te está llamando a ser buena persona. Dios te está llamando a arrepentirte de tu pecado, a reconocer que no tienes nada para pagar tu maldad delante de Dios y a confiar en Jesús, a descansar en Jesús, a descansar en la obra de Jesús. Un predicador del pasado, apellidado Ironside, dijo esto: Pablo no estaba simplemente cambiando una religión por otra. No era un sistema de ritos y ceremonias que dieran lugar a un sistema superior, o un conjunto de doctrinas, reglas y reglamentos que dieran paso a uno mejor. Pablo había entrado en contacto con una persona divina, el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo y solo Cristo satisface todas las necesidades del alma. Su obra ha satisfecho a Dios y satisface también a quienes confían en Él. Si tú no te has arrepentido de tu pecado, si tú no has abrazado a Cristo, si tú no te has apropiado de la obra de Cristo, si tú no has dicho, Cristo es mío, Él murió por mí, Él pagó por mis pecados, si tú estás confiando en que eres una buena persona, y estás descansando en que eres una buena persona
para ser perdonado por Dios y aceptado por Dios. Yo te ruego que te arrepientas de tu orgullo. Te ruego que te arrepientas de tu autojusticia y abandones esa falsa fuente de confianza. Confía en Jesús. No vengas a una nueva religión o a un nuevo rito. Ven a Cristo. Spurgeon dijo que cuando llegamos a Cristo debemos dejar de lado todo aquello en lo que tenemos confianza. Pero hermanos, Pablo nos dice en el versículo 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Claro, las 7 cosas que mencionó en los versículos anteriores. Pero Pablo no se queda ahí. Dice Pablo que esas cosas, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y tú dices, sí, Pablo, está bien. Esas cosas no son cosas en que confiar. Pero Pablo no se queda ahí, mis amados hermanos. Escucha esto, lo que dice el versículo 8. No solo son su herencia y sus logros los que él ha estimado como pérdidas, sino también, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí, mis amados hermanos, nosotros encontramos la segunda y la tercera palabra que se refieren a contabilidad. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Y al final del versículo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él sigue haciendo cuentas. Y dice, sí es cierto, esas 7 cosas que mencioné antes, mi herencia y mis logros, lo considero como pérdida. Lo cuento en la lista de cosas perdidas, pero también todas las cosas, todo lo demás, yo lo tengo por basura. Lo cuento en la lista de pérdidas, de cosas que se tienen que ir. Amado hermano, la herencia que Pablo tenía, sus logros, no los tenía ninguna otra persona en todo Israel. Sus estudios, sus conocimientos, sus contactos, su autoridad, sus amistades, sus recursos, su moralidad, nadie tenía eso en Israel. ¿Te puedes imaginar lo que Pablo hubiera logrado humanamente con todo eso que él tenía? ¿Te puedes imaginar el poder que él pudo haber llegado a tener, la autoridad, la fama, la fortuna, los aplausos de la gente, el placer personal? Pablo tenía mucho que perder cuando se encontró con Cristo. Muchísimo que perder. Ahora, te pregunto, mi amado hermano, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? Estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Él estaba encadenado, vigilado, sin amigos, sin libertad, sin comodidades, sin familia. Si Pablo no hubiera dejado todo lo que dejó por Cristo, Pablo hubiera estado en los puestos más altos del gobierno judío, Pablo hubiera tenido las posiciones de mayor autoridad, él hubiera seguido siendo educado y después hubiera educado a las siguientes generaciones de fariseos, disfrutando Pablo de todos los privilegios de su posición. Pero Pablo no está ahí disfrutando de sus privilegios por ser fariseo y hebreo de hebreos y celoso por la ley. No, él está en la cárcel. ¿Por qué? Por servir a Cristo. Spurgeon dice esto. Pablo tiene cadenas en sus muñecas. Pablo no tiene nada material en todo el mundo. Ha perdido a todos sus viejos amigos, sus parientes lo repudian, sus compatriotas lo aborrecen y hasta sus hermanos cristianos de las iglesias que él ha plantado lo afligen a menudo. Ha perdido su casta judía, ha perdido todo motivo de jactancia, ya no tiene una justicia propia en la que gloriarse. Ahora Cristo es su todo y no tiene nada más
no tiene posesiones materiales, no tiene provisión para sus necesidades más básicas. Ahora, entremos tú y yo a esa prisión y hagámosle una pregunta a este hombre. Pablo, tu fe en Jesús te ha llevado a la absoluta penuria y soledad. ¿Cómo evalúas esto ahora? Bueno, respondería Pablo, confieso que he sufrido la pérdida de todas las cosas. Pablo, ¿lo lamentas profundamente? ¿Lamentar la pérdida de mi fariseísmo, mi circuncisión, mi dignidad israelita? ¿Lamentar? No. Me alegro de que todo ello se haya ido porque ahora tengo a mi Cristo. Pablo dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, la palabra basura, Pablo dice yo todo lo tengo por basura. La palabra basura es una palabra cruda y dice un comentarista hasta grosera. Esta palabra no era políticamente correcta, estoy seguro de eso. Era usada para referirse a los excrementos o a los desechos de la cocina. Y lo que antes para Pablo era una razón de jactarse, de gloriarse, de enorgullecerse, ahora lo ha rechazado total y absolutamente. Y para él está en la lista de pérdidas. Cuando Pablo se sienta a hacer cuentas, él dice, estos 7 privilegios que mencioné antes y todo lo demás, el mundo entero para mí está en esa lista, la lista de pérdidas. Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿qué has perdido tú por Cristo? Todo seguidor de Jesús ha dejado algo, alguna comodidad, algún pecado, algún motivo de orgullo, algún motivo de jactancia, quizá la aprobación de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, quizá un hobby, quizá lo que antes te divertía. Nadie puede ganar a Cristo sin perder algo en esta vida. Nadie. Si alguien no viene a Jesús en arrepentimiento y fe, es porque sigue aferrado a algo en esta vida. Para la persona que no viene a Jesús en arrepentimiento y fe, la columna de ganancia está llena de todas estas cosas que el mundo ofrece. Y Cristo no puede entrar a la columna de ganancias cuando en la columna de ganancias hay algo más. Para ser salvo y reconciliarte con Dios, la columna de ganancias en tus cuentas debe estar totalmente vacía, porque Jesús no acepta competencia. Ahora, veamos rápidamente para terminar, mis hermanos, los últimos versículos 9 al 11. Pablo ahora conoce a Cristo. Lo ha perdido todo, sí. Lo ha perdido todo, sí. Y no fue fácil perder todo lo que él tenía. Era algo muy grande. Pablo tenía un imperio, mis hermanos, a sus pies. Pero él dice, Cristo es mejor. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó con Cristo? Al tener a Cristo, ¿qué tiene Pablo? 3 cosas. Justificación, santificación y glorificación. Mira conmigo, versículo 9. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. En todas las religiones del mundo y en todas las cosmovisiones del mundo se trata de responder esta pregunta. ¿Qué está mal con el hombre? ¿Y cómo se puede reparar? Y todas las religiones del mundo, todas las cosmovisiones del mundo, el hombre tiene que responder con buenas obras esa pregunta. Debes ser buena persona, debes
tratar a otros bien, debes evitar el mal, debes hacer esto o aquello, ser buen padre, buena madre, buen empleado, etcétera, 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 etcétera. Los judíos se preguntaban, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? Cumpliendo la ley, por las obras de la ley. Pero si quieres llegar a Dios por cumplir la ley, ya sea la ley de Dios o una ley personal que tú te impongas, una ley religiosa, debes hacerlo perfectamente. Si tú quieres llegar a Dios por medio de las obras, tienes que ser perfecto, sin error, no hay margen de error. Porque Dios es santo y Él no acepta pecado en su presencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No puedes. Pablo dice, yo lo intenté y no pude lograrlo. El evangelio es diferente a toda otra religión, porque el evangelio te dice, sí, tú eres pecador, sí, tú mereces la condenación eterna, pero se te ofrece gratuitamente, gratis, sin trabajar, la justicia de Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ser hallado en Cristo, no teniendo la propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Cuando tú confías en Jesús, se te regala la justicia de Dios. Jesucristo cargó mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Glorioso intercambio, ¿no es así, mis hermanos? Mi maldad pasa a la cuenta de Cristo, su justicia, perfección y vida sin pecado se me acredita, se me imputa a mi cuenta. Ahora estoy vestido con la justicia de Cristo. Y cuando me presente en el juicio delante del juez del cielo y de la tierra, que es Cristo, yo no voy a venir ofreciendo mis propias buenas obras. Yo voy a venir cubierto por la justicia de mi Salvador, que se me ha regalado a mí por la pura gracia de Dios. ¿Qué ganó Pablo? En Cristo, justificación. Pero no solo eso, sino que también Pablo ganó el poder de Cristo, santificación, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo trató de guardar la ley toda una vida. Pablo trató en sus propias fuerzas de cumplir la ley lo más celosamente posible. Pero siempre encontraba una mancha, pecado, algo que no estaba bien, algo que él no estaba pensando bien, diciendo bien, haciendo bien. Él se encontraba con que él había quebrantado la ley. Pero ahora en Cristo, escucha esto, Pablo tenía el poder de resurrección de Cristo para vencer el pecado en el día a día. Ahora, en Cristo, en su lucha contra el pecado, Pablo se encontraba con el poder de decirle no al pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 6, ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos de injusticia, de impiedad, de pecado, sino como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el creyente ahora tiene el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Está en el creyente. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, sino ha creído en Cristo, una persona que no ha sido regenerado, una persona que no es creyente, no puede no pecar, porque es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, Jesús mismo lo dijo. Y ese mismo poder nos ayuda en medio de nuestros sufrimientos. Ahí dice Pablo, y la participación de sus sufrimientos, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos,
el poder de Cristo nos ayuda a soportar los padecimientos hasta la muerte misma. Pablo ganó la justificación, la santificación y también la glorificación. Miren conmigo al final en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta frase parece expresar duda, pero no es así. Pablo está con toda certeza esperando a la expectativa de su resurrección de entre los muertos. Escucha cómo lo explica un pastor. La frase, si en alguna manera, no demuestra duda en Pablo, sino más bien humildad. Pablo nunca perdió su sentido de indignidad. Pablo estaba seguro de que alcanzaría la resurrección de entre los muertos y participaría de la gloria de Cristo. Pablo ganó su justificación, su santificación, el poder diario para vencer el pecado y la promesa de una eternidad en gloria con Cristo. Warren Wiersbe dice, Pablo perdió algunas cosas, es cierto, pero ganó mucho más de lo que perdió. Todos nosotros continuamente hacemos cuentas, ¿no es cierto, mis hermanos? Todos somos contadores, no hablando en el sentido oficial de la palabra, sino en el sentido práctico. Contamos cuánto dinero tenemos, cuánto entra, cuánto sale, cuánto ganamos, cuánto perdemos, cuántas cosas tenemos de valor, cuántas propiedades tenemos, cómo van nuestras inversiones, cómo van nuestras cuentas de banco. Ahora, ¿cómo está la cuenta de tu vida y de tu relación con Dios? ¿Ya te pusiste a hacer cuenta? Te pregunto, ¿en qué te glorías? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En qué descansa tu eternidad? ¿Cómo tú sabes que estás en paz con Dios? Vale la pena perder toda fuente de confianza, como Pablo hizo, y descansar solo en Cristo para salvación. Sí. Venir a Cristo significa perderlo todo. Y vale la pena perderlo todo por venir a Cristo. Todo aquello en lo que tú tienes tu esperanza y tu confianza, vale la pena perderlo todo por venir a Cristo. Termino con Mateo 16, 25 al 26, palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dijo? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si es tu placer, déjalo y ven a Cristo. Si es tu pecado, déjalo y ven a Cristo. Si es tu intelecto y tu apariencia de inteligencia, déjalo y ven a Cristo. Si es tu herencia familiar, deja todo y ven a Cristo. Amado, perder todo por Cristo es ganar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias porque corriges la propia inclinación de nuestro corazón. Nuestra naturaleza nos dice que vayamos hacia las obras, que trabajemos por algo. Pero tu palabra nos dice que dependamos de Cristo, que no tenemos lo que se requiere para estar en paz contigo. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por su justicia, porque ha sido regalada a los que creen en Jesús. Te pido por aquellos cercanos a nosotros, familia, amigos, vecinos que no te conocen, que están descansando en sus obras, que tienen otras fuentes de satisfacción, valor y esperanza.
que tienen su sistema de valores al revés, errado, equivocado. Para ellos Cristo no vale nada, sería pérdida venir a Cristo, y el mundo vale todo. Los estudios valen todo, la sabiduría humana vale todo. Solamente tú, como lo hiciste con nosotros, puedes abrir los ojos de estas personas a quienes tanto amamos y por quienes tanto te rogamos. Sálvalos, abre sus ojos, y que si lo tienen que perder todo, Señor, en aquello que confían para estar bien contigo, que se den cuenta que por Cristo vale la pena perderlo todo. Jesús es la perla de gran precio y el tesoro que se encontró en el campo. Vale la pena ir y dejar todo lo que nosotros tenemos para tener esa perla, quedarnos con ese tesoro. Haz tu obra, esa obra que solo tú puedes hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les amamos. Que tengan un lindo resto de domingo y una linda semana. Hasta luego.